Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En el último año se han registrado al menos 4 casos de acciones violentas contra defensores de la tierra y el medio ambiente. Luego de ser reportados como desaparecidos, en días recientes se encontraron los cadáveres de Homero Gómez y de Raúl Hernández, ambos defensores de la mariposa monarca contra la tala ilegal. Organismos internacionales han denunciado que prevalece la impunidad en estos casos, incluso en la administración de López Obrador, incluso ahora. ¿Es así? Veamos el contexto. El 13 de enero se dio a conocer la desaparición de Homero Gómez González. 10 días después, el miércoles 22, apareció su cadáver. Según la autopsia, se ahogó después de que recibió un golpe en la cabeza. El 27 de enero, Raúl Hernández Romero desapareció y 6 días después se encontró su cadáver en el santuario Sierra del Campanario. Gómez fue administrador de Sierra del Campanario en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, defensor de los bosques y protector de la mariposa monarca. Hernández era guía turístico en los santuarios de Michoacán. Según el informe más reciente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en 2018, 21 personas fueron asesinadas por defender la tierra, el medio ambiente y el territorio. En su informe mundial 2020, Human Rights Watch señala que los ataques contra las personas defensoras en México casi nunca se investigan ni se juzgan. En abril, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló que la impunidad en los casos de violencia contra defensores es transversal. Y en noviembre, Amnistía Internacional señaló que durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se ha logrado disminuir la violencia contra personas defensoras y pidió acciones claras para ver cambios reales. En junio pasado fue asesinado José Luis Álvarez Flores, defensor del santuario del Mono Zaraguato en Tabasco, y en agosto se denunció una campaña de desprestigio y criminalización contra Estela Ángeles Mondragón, defensora del territorio y representante de los pueblos indígenas. Punto y contrapunto. Segundo tema, y a ver, Sara, este es un tema no es exclusivo de México. Las y los defensores del medio ambiente en África, en Latinoamérica, en casi todo el mundo prácticamente, y desafortunadamente siempre corren riesgo de terminar así, desaparecidos, asesinados y demás. Pero el gobierno de López Obrador había prometido que se iba a cuidar a defensores de derechos humanos y a defensores de la tierra. ¿Qué está pasando? Sí, pues creo que es muy difícil este tema y sí, es importante recordar que hay casos por todo el mundo de este tipo de cosas. Y es porque esas personas que son defensores del medio ambiente están defendiendo territorio que para muchas empresas tiene un valor. Entonces son una amenaza a proyectos extractivos, a megaproyectos. Y entonces cuando tú ves eso, no es de que estaba nada más defendiendo mariposas. No, en defender mariposas estás amenazando talar árboles. Cuando pensamos en Samir Flores en Morelos, era por la presa hidroeléctrica. Entonces son termoeléctrica. Entonces son ese tipo de casos donde en realidad no es nada más la persona y su actividad, sino la amenaza a intereses económicos. Y entonces eso es algo donde creo que más bien donde tenemos que estar viendo y donde el gobierno tiene que estar intentando prevenir este tipo de ataque. Y ahí decía 4 casos, pero desde que empezó la administración de AMLO, de lo que tienen registrados son 15 personas que fueron defensores de derechos humanos, del medio ambiente, o como en esos espacios, asesinados. Y eso es que te pone entonces en riesgo de tu vida solo hacer tu trabajo. Pienso también en los que han ganado, por ejemplo, el premio de Goldman, que es un premio de medioambientalistas, y ves la lista de las personas que han ganado ese premio y los que han sido asesinados en su trabajo. Y estaba leyendo un informe de SEMDA, de una organización que protege a defensores, y decía, esas agresiones, a veces esas desapariciones, homicidios, es por parte de empresas, el Estado o el crimen organizado, una colisión entre todos. Y eso es importante saber, que esto es algo donde los actores están muy mezclados y donde en muchos de estos casos lo primero que sale es una criminalización de esas personas para justificar lo que ha sucedido. Entonces, los primeros artículos que salieron de Homero era, no tiene nada que ver con su trabajo. ¿No? Entonces, clásico. Eder, ¿qué puede hacer la 4T ante esto? ¿Sí hay algún programa específico para defenderlos? Yo creo que es un asunto estructural. Decía un viejo maestro, don Félix Cerdán, ya murió, que ellos como activistas comunitarios que siempre se organizan para resistir
al advenimiento de las grandes empresas o para luchar contra los cacicazgos locales o estatales, siempre se enfrentan en un primer momento justamente a los caciques locales que tienen intereses muy particulares, y después al Estado y después a las grandes multinacionales. Aquí me llama mucho la atención en el caso concreto de los defensores del bosque de la mariposa monarca. Tenemos un problema que se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con el crimen organizado, pero también con la complicidad estatal, que es la de el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado para la producción de aguacate en todas estas zonas. El año pasado vimos la manera en la que se quemaron a propósito muchos bosques y áreas protegidas donde después estaban ya sembrando aguacate. Es un problema muy serio el que está sucediendo. Que sean los defensores de medio ambiente los que estén siendo asesinados de manera sistemática, tiene que prender focos rojos. Que sea ellos dos específicamente en una semana, nos tiene que poner alerta. ¿Qué está pasando ahí y qué es lo que quieren hacer estos grupos de interés en esa región que empezaron a asesinar a los protectores de esta área? Y por supuesto que el gobierno federal, pero también el estatal, tendrían que estar tomando medidas. El nivel de exposición que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, y porque además al tratarse de crimen organizado presuntamente, tienen que atender el gobierno federal, pero ¿dónde está Aureoles? Silvano Aureoles, ¿no? Ajá, Silvano. El gobernador. Levantaste la mano. Sí. Yo lo único que quería era mencionar, porque en la intervención de Eder hay dos componentes que me llaman mucho la atención. No todos los defensores de los derechos humanos o del territorio o del medio ambiente en realidad son ultimados, amenazados o vejados por el crimen organizado. Hay reportes sistemáticos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es de 2010, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, nos están reportando que en al menos 23% de los casos de agresiones contra defensores se identifica la acción o la omisión de un actor del Estado. Y eso creo que es muy importante. Y segunda cosa, en casi 6 de cada 10 de los casos ya había habido algún tipo de episodio de agresión o intimidación previo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una inacción del Estado, de las autoridades de seguridad y procuración de justicia, que cuando llegan las amenazas, cuando llegan las denuncias de intimidación, cuando llegan las denuncias de irrupción en las oficinas, de robo de su información profesional, etcétera, etcétera, esas autoridades no actúan, de manera que las agresiones se pueden repetir hasta llegar a los casos extremos de desaparición u homicidio de estos defensores. Y eso me parece que es muy importante rescatarlo. Y segunda cosa de la intervención de Eder que me llamó mucho la atención, el tema de la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y su capacidad con esa legitimidad que tiene con el control, digamos, el monocontrol de la agenda comunicacional. Gran parte de las veces él también ha contribuido a la estigmatización de estos defensores, sobre todo cuando hay defensa en contra de los megaproyectos. Él mismo los ha llamado conservadores, él mismo los ha llamado opositores, él mismo los ha llamado boicoteadores del proyecto de transformación de su gobierno, cosa que abona precisamente a la inacción de las autoridades cuando esto se presenta. Nosotros, como activistas privilegiados de la Ciudad de México, cuando Seguridad Interior fuimos amenazados, y cuando fuimos a presentar nuestra denuncia nos dijeron: la primera mala noticia es que las amenazas no son delito, cuando se vuelva lesiones, regrese y platica. Y luego se vuelven agresiones y no pasa absolutamente nada, ¿no? Lecona. A ver, sí, aquí completamente de acuerdo con lo que dice Lisa. El componente adicional, algo que no habíamos visto con esta profundidad en sexenios anteriores, es precisamente el papel del presidente de la República en las mañaneras y en cuánto espacio tiene donde se le confrontan los megaproyectos o los proyectos prioritarios del gobierno. Amnistía Internacional, en la nota se mencionaba en su informe de octubre, del primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, lo tituló México cuando las palabras no bastan. Y es precisamente, además de mencionar que, ojo, ya con estos dos defensores de la mariposa monarca, ya son 26 activistas defensores de derechos humanos que mueren en este sexenio. 26. Eran 23 personas en octubre del año pasado. Entonces,
sigue sucediendo. Hay esa tentación autoritaria aún, que ya la venimos padeciendo de sexenios anteriores, donde no nada más son las palabras, sino son acciones concretas como la propia ley de uso de la fuerza, que derivó del paquete de Guardia Nacional. Hay un artículo que está controvertido, por cierto, que la Corte tendrá que resolver, que es sobre la licitud de las manifestaciones, de no se permitirá usar armas en contra de manifestaciones que sean lícitamente... que sean lícitas, cuyo objeto sea lícito. Pues, ¿cuáles son las ilícitas? Claro. Vimos lo que pasó en Tabasco, también, que justo se crea como un tipo penal de oposición en contra de quienes ejecuten obras o trabajos u obras públicas. Entonces sigue sucediendo esto a la par en la que hay plena impunidad o total impunidad, por ejemplo, en lo que ya mencionaba Sara, el asesinato de Samir Flores. El 20 de febrero está por cumplirse un año de su asesinato, ocurrido 10 días después de que el presidente López Obrador se refirió a él como un radical de izquierda, que no es para él más que conservador, y al igual que todo el frente que estaba en oposición en la termoeléctrica. O las mismas intentonas de reformar la ley de amparo, que por ejemplo para las personas que están todavía litigando el fideicomiso de reparación del río Sonora, ¿no? Por la contaminación del agua, por los grandes proyectos mineros, solo a través del juicio de amparo han podido llegar a la Suprema Corte de Justicia para obligar a esas empresas de las que hablaba Sara a reparar el daño que hicieron en sus comunidades. Y así te van acotando, así te van acotando. Darle contrarréplica a Eder, ¿no? No, en realidad es que el tema aquí es efectivamente que no se puede agarrar parejo y caer en la criminalización de quienes sí han sido, no solamente ahorita, siempre han estado en la defensa del medio ambiente o de los derechos humanos. Hay que distinguir ahí con mucha claridad, y lo digo por nosotros, gobierno 4T y simpatizantes, distinguir con mucha claridad en qué momento sí es una defensa clara, una preocupación totalmente legítima, y que además tiene que ver con su cotidianidad de las personas que están en estas comunidades, que viven en esas comunidades y que sí se están viendo afectadas, no solo por, y de hecho cada vez menos por las acciones del gobierno federal, sino por acciones muy concretas, como en este caso, que tienen que ver con grupos del crimen organizado. Tenemos que distinguir muy claramente, porque si no, efectivamente se cae en una acción de... ¿Y cómo decidimos eso, no? ¿Cómo sabemos si es legítimo o no? ¿Quién decide eso al final? Exacto, yo creo que el gobierno no puede, y el gobierno ha sido el que decide por parte del mecanismo de protección, que también sabemos, y seguro en algún momento el gobierno va a salir a decir, necesitamos fortalecer el mecanismo, que tampoco ha funcionado. Ojo, ahí ya hay recomendaciones muy precisas. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya hizo recomendaciones, y lo mismo que esperamos entre el presupuesto y otras cosas es que las cumplan. Sí, porque el mecanismo existe por una razón, pero conocemos personas que han sido asesinados bajo la protección del mecanismo. Pues es el caso de estos activistas. ¿Cómo puedes pensar que eso es la manera que estás? Y entonces la gran pregunta va a ser, ahora en los proyectos que son de este gobierno, ¿cómo van a proteger a las personas? ¿Cómo los van a tomar en cuenta? ¿Cómo realmente van a asegurar que no hay una criminalización y una... Pues para que suceda lo que dice Eder, o sea, como militancia o qué sé yo, como simpatizantes de la 4T, es ya, o sea... Deja de decirle al presidente que deje de usar la tribuna de todas las mañanas para demonizar la protesta social. Así es. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y le daremos seguimiento a este tema porque desafortunadamente pues más casos podrían presentarse así. Regresando, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, se propuso, según algunas legisladoras de Morena, eliminar el feminicidio del Código Penal Federal. ¿Por qué y cómo fue recibida esta propuesta? Regresamos a Punto y Contrapunto.